Soy Eric González y esta es la historia de mi primera maratón. Esta historia comienza en diciembre de 2023, cuando le manifiesto el deseo a mi esposa de cumplir un sueño. Y ese sueño era correr una maratón. Y ella me desafió y me dijo: yo creo en ti. Yo creo que tú eres capaz de correr una maratón. Si te lo propones, sin duda creo que lo vas a cumplir. Eso fue una motivación para mí, y adicional a eso yo empecé a averiguar cuánto tiempo uno requiere para preparar una maratón. Dentro de esa búsqueda vi un video que también me motivó bastante, la cual fue ver a Alex Roca, una persona que tiene discapacidad del 76% física, y él corrió la maratón de Barcelona en 2023 y batió un récord de que una persona con el 76% de discapacidad haya terminado una maratón en menos de 6 horas. Y eso fue un gatillante para mí, el hecho de saber de que el límite, como lo dice Alex Roca, te lo colocas tú. El límite está en tu mente. Y ahí fue donde comencé a entrenar. Visité al nutricionista, visité a doctores, un deportólogo, y el deseo estaba muy bueno, pero la realidad era que había que reunir una cierta cantidad de características, que era un entrenamiento previo mínimo de 4 meses, una alimentación estricta, también la preparación física tenía que ser al menos de 1 año para mantener una constancia en la carrera y tener un buen tiempo. Visité a los médicos y esa fue la respuesta, de postergarlo 1 año más, donde para mí significó trabas en mi camino, porque yo creía ser capaz de cumplir el objetivo en los 5 meses que me quedaban para la maratón. Luego se acercaba el tiempo de inscripción a la maratón y yo estaba con mucha duda en mi corazón y en mi mente. Dentro de ese periodo yo comencé a salir a entrenar, trotaba en las mañanas. Me costó mucho retomar la actividad física, porque mi última media maratón fue en el 2017. Entonces desde ese tiempo en adelante nunca más volví a entrenar. Los primeros meses, las primeras semanas fueron bien difíciles, donde entrenaba 3 kilómetros y quedaba muy agotado. Y esas cosas fueron también detonando en mi mente un límite de creer que no podía. Cuanto más pasaban las semanas y cuanto más tiempo le dedicaba al entrenamiento, veía que iba creciendo el deseo de superar ciertos límites, de pasar de 3 kilómetros a estar todo cansado y correr 5 kilómetros y terminar mejor físicamente, no con tanto cansancio en mi cuerpo. Eso me llevó a empujar mi deseo de decir que sí soy capaz de conseguir una maratón. Así fue cuando ya en febrero tomé la decisión de inscribirme a la Maratón de Santiago. Ahí yo llamo a mi esposa, que siempre me apoya en todo, y le cuento, le digo: amor, me voy a inscribir a la Maratón de Santiago. Y ella, nuevamente validando y aprobando mis deseos, ella me animó y me dijo: sí, yo creo que tú eres capaz y que tú lo vas a conseguir. Y ahí me inscribo el 20 de febrero de 2024. Y sacando cuentas de los tiempos que me quedaban para entrenar,
eran aproximadamente 2 meses y 10 días para el entrenamiento de la maratón. Pasado febrero comencé a entrenar 4 veces por semana, la cual significaba de lunes, miércoles y viernes y un domingo trotes que me llevaran a distancias largas y también a resistencia en mi cuerpo. Dentro de eso, mi esposa me apoyaba mucho a aumentar la inserta de verduras, más agua y tener esa disciplina. Posterior a todo este cambio, que era muy difícil, la verdad muy difícil, comencé a practicar constantemente un tiempo de devoción con el Señor, porque llegó un momento en el cual pensaba que si estaba realizando devoción por un entrenamiento físico, también esto debía ser acompañado por un entrenamiento espiritual, porque pareciera ser incongruente que si estoy dedicando tiempo a algo vano, ¿cómo no le estoy dedicando tiempo a algo espiritual? Por ende, empecé a analizar mi vida y a involucrar al Espíritu Santo y al Señor en esto, porque necesitaba de su ayuda, necesitaba de su gracia, de que de Él provenía toda la fuerza, de Él provenía toda la virtud, toda la energía para poder realizar el ejercicio, que es algo también por lo cual me cuesta mucho. Y así fueron mis entrenamientos. Antes de salir, oración, lectura, y luego iba meditando en alguna palabra, alguna predicación mientras corría. Posterior a haber entendido el proceso de involucrar al Señor en todas las cosas, vino el primer desafío. Ese primer desafío fue una corrida acá en Peñalolén de 15 kilómetros. Y en esa corrida fui ya teniendo un mes de entrenamiento y quería ver cómo yo estaba físicamente. Obviamente en la competencia el ambiente es muy distinto cuando uno entrena solo. Uno se siente más motivado al momento de estar con mucha gente, empieza a ocurrir emociones, empieza a despertar el desafío de querer ir más rápido, de poder tener una mejor resistencia. Entonces corrí esa maratón, esa carrera de 15 kilómetros. Fue la primera prueba de fuego. La terminé en 1 hora y 35 minutos y me sentí súper cómodo, súper bien. Fui acompañado de Bastián Rojas, un amigo que también me motivó previo a la carrera y me sentí muy bien. Luego vino una media maratón en Santiago que se llamaba Gana Santiago y ahí corrí mis primeros 21K posterior al entrenamiento y posterior a los primeros 15K. Y en esa media maratón fue muy importante para mí porque era la antesala a lo que iba a ser la maratón de Santiago. Posterior a esa carrera viene una periostitis tibial y es un dolor que se genera en la tibia por las fibras que cubren el músculo, y ahí sentí un dolor y creí que no iba a llegar a la maratón de Santiago. Comienzo a tratar este dolor con masaje, con agua fría y pidiéndole al Señor que me diera sanidad y que quitara ese dolor, pero también siendo responsable médicamente. Y eso era a 3 semanas de la maratón. Pasaron 2 semanas donde hubo descanso
pero también hubo un descanso activo. Fue una semana de descanso y una semana de descanso activo donde no estaba entrenando los 8 o 10 kilómetros, sino que entrenaba 3 a 5 kilómetros. Ya a 2 semanas de la maratón hago un entrenamiento donde ya no sentía este dolor, pero sí vino un cansancio anímico, como que todo lo entrenado en esas 2 últimas semanas fueron unas semanas de mucho nervio, de mucha preocupación, de saber si iba a alcanzar el objetivo. Y fue ahí donde entrenaba solamente 5 kilómetros cada día. Y sentía un cansancio al correr, sentía que me dolía la pierna derecha, después la pierna izquierda. No tenía ganas como de seguir avanzando, era inconstante en esa corrida. Paraba cada 10 minutos y eso me comenzó a generar dudas. Y ahí, bueno, solamente la gracia del Señor. Previo a la maratón, el día sábado, hago la preparación de mis cosas, la alimentación, mucho carbohidrato durante la semana y hago una activación previa y ya me acuesto. A las 8:30 de la noche ya estaba acostado para el día domingo estar en pie a las 4:30 de la mañana. Y ahí el nerviosismo al momento de despertar, la noche anterior no podía dormir, era las 9 de la noche, 9:30, 10 de la noche y no podía dormir. No, estaba pensando en lo que iba a ser la maratón. Luego de eso, ya despierto, me preparo mi desayuno, mi esposa está ahí conmigo, voy al baño, me preparo, me cambio ropa, me muevo para allá, para acá. Estaba muy nervioso ese día. Nos vamos camino a la maratón, llegamos allá y estaba un muy buen ambiente, la gente desde temprano, calentamiento, corriendo, y ahí buscando el lugar de acceso ya de encajonamiento de los 42K, y ahí ya comienza toda la emoción, donde estoy con mi esposa, le digo cuál es el motivo real por el cual estoy haciendo esta corrida, que sin duda lo hacía por ella, por todo ese apoyo, por todo lo que ella confía en mí, de poder romper esos límites que uno a veces se coloca. Y también porque lo hacía por nuestra bebé que viene en camino, por Grace, que tiene 6 meses cuando estamos grabando este video. Tiene 6 meses en el vientre de mi esposa y ese era uno de los motivos por los cuales yo estaba corriendo. 3 meses y medio de entrenamiento, hago por mi hija, y amor y pura cabeza. Y también porque quería glorificar al Señor en esto, de creer que la fuerza, la capacidad, todo proviene de Él, ni siquiera por mérito propio. Ya estamos ahí en el encajonamiento y estaba muy nervioso, emocionado también por todo lo que involucra ese momento. Y hasta cuando llega el sonido de la cuenta regresiva para comenzar la carrera. Una vez ya comenzada la carrera, comienza el desafío. Los primeros 5 kilómetros fueron muy, muy entretenidos, mucha gente, mucho ánimo. Uno siente el calor de la gente, siente cómo van gritando uno a uno, alentándote. Y llega el momento ya donde uno comienza a cambiar el ritmo. Y ahí, más o menos, en los 10 kilómetros, habíamos acordado de encontrarnos con mi esposa para que ella me alentara.
pasaron esos 10 kilómetros y no estaba. Y yo dije, ¿será que se olvidó que nos íbamos a encontrar ahí a los 10 kilómetros? Pero resulta que a los 14 kilómetros aparece mi familia, está mi esposa con Grace, están mis papás, y ahí viene un momento emotivo para mí, porque los veo de frente, que ellos están gritando mi nombre, que están alentándome, y me emociona al verlo, y eso fue una inyección de energía, de saber que estaban conmigo, que me estaban acompañando en este desafío. Fue muy desafiante, fue muy emocionante para mí, y verlos ahí, ver a mi mamá en ese momento ya corrió conmigo un par de metros alentándome, y eso fue muy significativo. Fue muy maravilloso ver cómo la familia te apaña en esos momentos importantes. Segundo encuentro ocurre en el kilómetro 23 de carrera. Para muchos comienza el muro, que muchas personas lo llaman, como donde viene todo el cansancio anímico, comienzan las piernas a doler un poco más, y en ese momento es cuando me encuentro con mi familia nuevamente por segunda vez, y en esta oportunidad veo a mi esposa con su guatita, con donde venía Grace, viene corriendo hacia mí, y ella me da aliento, me da algunas palabras de ánimo, me da agua, y eso fue muy bonito, porque corro con mi esposa embarazada. Ella me viene a buscar, viene a mi encuentro, pero también va conmigo alentándome, animándome, y eso fue muy significativo también, el correr con mi hija en el vientre de mi esposa. De verdad que eso alegró mucho lo que venía posterior a esos 23 kilómetros. Así que yo le doy muchas gracias a mi familia, porque estuvo ahí en los momentos muy precisos de la carrera. Aquí estamos apoyando a mi esposito. Vamos, vamos. Un besito, mi amor. Hemos estado ahí corriendo detrás tuyo, literal, para poder estar acá en estos puntos y darte todo el ánimo. Sé que lo vas a lograr, y después vamos a festejar terminando esta maratón. Te amo mucho, y la Grace te manda muchos besitos también, amor. Te amo, te amamos. Luego comienza desde el kilómetro 30 hacia arriba. Ese fue para mí el verdadero muro, porque sentía un cansancio, sentía dolor en las piernas, pero fue cuando ahí comencé ya con la ingesta de algún gel. Ya lo había hecho en el kilómetro 22, donde tomé un gel. Después en el 32 tomé otro gel para darme energía, y suplemento, ya sea agua y isotónica, que era Gatorade, que te dan en los puntos de hidratación. Ahí es cuando comienza el desafío de romper esos pensamientos de descanso, o esos pensamientos de desistir, porque ahí me acordaba mucho de todo el sacrificio que significó esta maratón. Previo a la maratón fueron semanas donde me levantaba temprano, tenía que ir a correr, a veces me daba frío, me daba flojera, o a veces me levantaba y veía a mi esposa durmiendo, y yo tenía que salir a correr por el entrenamiento para romper esos límites que yo me estaba colocando. Entonces ahí, ese momento, comencé a pensar mucho en todo el sacrificio que hubo atrás para llegar hasta donde estaba. Y ahí eso fue hasta el kilómetro 36, donde fue mucha mente, mucha cabeza, pidiéndole también la fuerza del Señor, que me diera esa capacidad de poder terminar la carrera y no quedar en el camino y no desistir. Y ahí pasan la pendiente y comienzo el descenso,
y ya por el kilómetro 36, 37 me encuentro con mis papás, nuevamente con mi esposa, ahí dándome el último aliento de la carrera. Mi hija Grace ahí, mi esposa me decía, amor, la bebé se mueve mucho cada vez que te vemos, así que sigue, ella está alentándote, ella está ahí también contigo. Mis papás también, su último esfuerzo, el Mati grabando, el Mati gritando, la Javi también dando el último aliento, y eso de verdad que fue muy bueno para los últimos kilómetros que ya nos quedaban para llegar a la meta. Y ahí ya fue cuando comencé ya a descansar un poco y a decir, ya, me queda menos, estoy llegando al objetivo. Mi meta era llegar, no tenía un tiempo establecido, soñaba con hacer 4 horas 20, pero dije, miro el reloj, ya iban 4 horas y media, 4 horas 40, y yo dije, ya, esto lo dejo aquí, voy a llegar a la meta, no importa el resultado, mi meta es llegar a la meta. Y los últimos kilómetros, uno ya va sintiendo el cansancio, pero también va sintiendo la emoción de la carrera, de ver cómo hay 37 kilómetros hacia atrás, 38, cada vez que te vas acercando vas mirando para atrás todo lo que viviste, todo lo que sentiste, si sentiste alguna molestia, si se te pasó rápido, todas esas cosas uno las va viendo. También en el camino uno va viendo a las personas que están así desgarrados, que están cansados, que desisten de la carrera, pero tu foco ya está puesto ahí, ya lo estás viendo más cerca, tu objetivo. Y ya en el último kilómetro yo dije, ya, aquí yo lo quiero dar todo lo que pueda, la última energía que me queda. Y así es como voy ya pensando en cómo llegar a la meta. Y llegando a la meta se me ocurre abrir los brazos, hacer una especie de avioncito, no sé lo que quise hacer, pero dije, quiero llegar tranquilo, quiero llegar feliz. Y hago el gesto del avioncito y paso la meta y veo al Mati que estaba ahí con la cámara. Y yo me quebré y solamente me quebré, hice así este gesto por lo que recuerdo, y más adelante está mi esposa, está mis papás celebrando el triunfo de verme llegar a la meta. Y ahí yo me emociono porque estaba mis papás esperándome y yo le decía a mi esposa, le decía, amor, lo logré, pude cumplir el objetivo, y eso me emocionaba mucho, me emocionaba bastante. Ahí uno piensa en todos los límites que uno se coloca muchas veces por diferentes cosas, por pensamiento, por creer que uno no puede, y el Señor nos da una capacidad, nos da una gracia, que a través de la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Una de las cosas que me llevaba a meditar esta carrera es lo que dice, lo voy a leer, está en 1 Corintios 9, versículo 24 en adelante. Dice, ¿no se dan cuenta de que una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pensaba en esto porque mi esposa, cada vez que yo entrenaba, mi esposa me lo expresaba también.
Entonces, cuando pensaba en este texto, me acordaba mucho de nuestra vida espiritual, de cómo nosotros debemos esforzarnos también de forma disciplinada por alcanzar lo eterno, y no tan solo algo vano que fue esta corrida de 42 kilómetros y conseguir una medalla que te dan de 42K, sino que es poder tener también una vida disciplinada. Hace unos días compartía este mismo tema con un amigo y hablábamos de la importancia de tener un equilibrio, la importancia de tener una disciplina en lo espiritual y una disciplina en la área física, porque ambas cosas se pueden complementar y ambas cosas nos van a llevar a un resultado. Lo espiritual es eterno y es por ello que tenemos que tener una vida disciplinada, por lo eterno, por lo que el Señor nos va a entregar los últimos días. Y lo que es físico, claro, eso nos va a dar una mejor pasantía durante nuestros días de vida, un mejor ánimo en las cosas que hacemos, que trae beneficio, sin duda, trae un beneficio, pero lo importante está en lo eterno. Y así fue como viví esta maratón, mi primera maratón, mis primeros 42 kilómetros y 195 metros, las cuales me llevaron a una profunda reflexión de cómo está mi vida disciplinada con las cosas de este mundo y cómo está mi vida disciplinada en lo espiritual. Que lo espiritual vale más que lo físico, que lo externo. Entonces me deja mucho aprendizaje. Hoy voy desafiado por la vida, desafiado por el Señor también, y porque quiero seguir cumpliendo objetivos. Quiero seguir cumpliendo objetivos de correr una maratón, de correr otra maratón o correr otras cosas. Pero esto me motivó bastante a seguir. Así que quiero dejar el agradecimiento a mi esposa Elizabeth, a mi hija Grace, que en algún momento va a ver esta historia, y quiero que pueda ser de inspiración también para ella. Y también agradecer a mis padres, Fabiola, Patricio, a mis hermanos Matías, Javiera y a Camila, que se quedó dormida, pero también el apoyo familiar que recibí después, posterior a la carrera, de amigos también que se acercaron, que felicitaron. Así que esta es mi historia y esta es mi primera maratón. Y aquí está el galardón de los 42K. Los 42K, la medalla de finisher, si así se dice. Aquí los 42K con 195 metros. Esta medalla la diseñaron los niños de la Teletón, así que muy bonito ejemplar y se va para la colección de medallas.